Pues buenos días, sean bienvenidos a la Tierra Fértil, en este domingo precioso en el que vamos a disfrutar de la presencia del Señor y vamos a cargar baterías para la semana que estamos comenzando. Vamos a disfrutar de su amor, de su gracia, de su bondad, de su excelencia. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, porque eres digno, digno de alabar, eres digno, digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, porque tú eres digno, digno de alabar, eres digno, digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Qué maravilloso poder alabar al Señor, adorarle en todo lugar donde estamos, estar con Él, porque Él está con nosotros y lo que Él quiere es que estemos con Él, que no estemos en nuestras cosas por un lado y Él por otro lado. El Señor es magnífico, es grande y poderoso, es magnífico, magnífico, magnífico. Y Él es bueno. Aunque no entendamos las situaciones, Él es bueno. Está con nosotros, escuchándonos. Así que si oramos, Él nos escucha en todo momento. Y podemos disfrutar de Él. Y Él lo que quiere es que estemos reunidos alrededor de Él para escucharlo, para alabarlo, para bendecir al Señor. Porque muchos nada más quieren ser bendecidos. El Señor también lo podemos bendecir. No tenemos el poder que Él tiene, pero nuestra boca tiene poder. Y podemos bendecirlo y declararle cosas hermosas. El Señor es grande. Y piensa y siente también. El Señor es algo más que no pudiéramos entender ni siquiera qué es lo que Él hace. Porque el Señor dice que sus caminos no son nuestros caminos. Y nuestros pensamientos son sus pensamientos. ¿Y por qué es esto? Porque el Señor la renta que son porque el Señor es espíritu y nosotros no somos espíritu, tenemos espíritu. Hiciste transferencia de las malteadas, ¿verdad? Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, porque eres digno, digno de alabar, eres digno, digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi
mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Qué hermoso es adorar al Señor. Cuando estés triste, ponte a adorar al Señor y vas a ver el cambio que sufre todo. Aún esa situación difícil por la que estás pasando, va a haber cambios en esa situación. Porque tú no los vas a hacer. El Señor es el que los va a hacer. Cuando uno ora al Señor y pone toda su confianza en Él, Él ve, disfruta porque Él conoce nuestro corazón y Él empieza a cambiar las circunstancias a como deben ser correctamente, no a como nosotros queramos. Porque cuando le pedimos al Señor, pues luego queremos que todo se haga de acuerdo a como nosotros esperamos. Pero el Señor no lo hace así. El Señor lo hace de acuerdo a como debe de ser, a como nos conviene y a lo que Él en su infinita misericordia hace correctamente para que nosotros estemos como debemos estar, muy bien entregados a Él. Y si oramos por una persona que está enferma y pues siempre en el corazón de la persona que ora llega con cierto temor de que no vaya a ser sanado, pensando que a lo mejor las personas que están alrededor de este enfermo van a decir, ay, mira, nada más, él oró a Dios y no se sanó. Pero lo que sucede es que el Señor sana. Y si el Señor sabe que esa persona enferma necesita ser sanada de algo en especial, el Señor lo va a hacer. Porque no solamente físicamente el Señor sana, sino también sana espiritualmente y también sana situaciones que esta persona tiene en su cabeza y que no quiere tomar en cuenta. Pero el Señor sana y hace que la persona empiece a ver las situaciones como Él quiere que las vea, no como las ve. Por eso cuando oramos por una persona, la gran bendición que es esta de saber que el Señor está trabajando con esta persona y está siendo sanado de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. Es maravilloso seguir los pasos del Señor y decirle, Señor, te amamos, Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué hermosa es la palabra. El Señor envió a su Hijo al mundo no para condenar, sino para salvar. Entonces, vamos a ponernos en la posición en la que el Señor quiere que estemos. Si queremos ser salvos, tenemos que estar en el lugar donde Él pide que estemos para ser salvos. Pero si la gente se pone en el lugar donde pueden ser condenados, Él no los va a condenar, sencillamente pues no va a hacer algo por esa persona. Si esta persona voltea sus ojos a Él, entonces sí. Pero si la persona es autosuficiente y piensa que Él puede hacerlo todo, bueno, pues el Señor es caballero. El Señor deja que esta persona por sí mismo se dé cuenta de que Él es el Señor. Y que puede tropezar, y que puede caer, y hasta puede morir porque pues, la gente luego no tiene la medida de las cosas. Pero el Señor envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Así que nosotros buscamos su presencia y hay que estar en la posición donde el Señor hace de nosotros la obra perfecta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo sea salvo por él. El mundo sea salvo por él. Muchas gracias, Señor, por permitirnos la dicha inmensa de conocerte, la responsabilidad de presentar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y podamos hacerlo en excelencia para ti. Ponemos en tus manos, Señor, a Gabo, que nos va a dar la palabra el día de hoy. Te pedimos, abra su entendimiento y le muestres tu perfecta voluntad, Señor. Que él tenga esa sabiduría y esa fluidez, Señor, que solamente tu Espíritu Santo puede dar. En tus manos lo ponemos. Aprovechamos para pedir por su salud, Señor, que su cuerpo sea tocado por tu mano maravillosa, que por lo que está pasando, Señor, sea liberado de eso, Señor. Indícanos un médico correcto para que le haga un tratamiento correcto y tenga su cuerpo en perfectas condiciones para seguir predicando tu palabra y para seguir creciendo en sabiduría en ti, Señor, en tu hermoso Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querido Toñito. Familia hermosa, qué bueno poder saludarles otra vez. Buenos días. Me encanta, como les he dicho, este formato porque tenemos la oportunidad de vernos, de interactuar un poquito. El ánimo que tenemos es de que sigamos estando un poquito antes de las 11 para que podamos estar juntos saludándonos y empezar juntos adorando al Señor, pues cerquita de las 11:05, y ya estemos adorando al Señor. Pues estamos hoy, bueno, esta semana cumplimos años como congregación. Yo sé que tal vez a ustedes no se les, no recordaron, pero yo recuerdo perfectamente hace 9 años cuando la Tierra Fértil inició en Ecatepec, de nuestros queridos René y Osa. Ahí es donde comenzó la reunión. Justo el 2 de febrero, el día en esa ocasión se celebró el Super Bowl número 48, Seattle contra Denver, siendo Seattle el campeón en esa ocasión, con una paliza tremenda sobre Denver, de 48-8, me parece, no me acuerdo bien. Pero lo recuerdo perfectamente, fue un día muy especial. Por un lado hubo
el gozo de poder iniciar con la ayuda de Dios una pequeña congregación. Y por otro lado, pues sí, saber que esto implica sin duda pues el esmero, el anhelo de ver la gloria de Dios manifestándose en la vida de cada uno de nosotros, y creo que Dios pues a cada uno nos ha llamado para eso. Y yo me gozo por todos los que estamos aquí y quienes también de alguna forma han ayudado apoyando esta congregación, siendo alguna vez congregantes. La verdad es que todos, sin duda, sin excepción, han sido una gran bendición. Y bueno, pues les envío a todos un fuerte abrazo, pidiéndoles, por supuesto, a cada uno de ustedes que no dejemos de orar por esta pequeña congregación. Dios, pues es el dueño de su iglesia, Él es el que murió por nosotros, por cada uno de nosotros. Y pues lo que nos queda es poner nuestra confianza y nuestro deleite en Jesucristo. Amén. Pues, ¿qué les parece si oramos? Le damos gracias a Dios por este nuevo año que pues Él nos está permitiendo cumplir. Nuevamente son 9 años. Y yo quisiera pedirle a alguno de ustedes que si me hace favor de dar gracias a Dios por la tierra fértil. ¿Quién dice yo por ahí? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Que no tenga pena de abrir su micrófono y su cámara. Tal vez la chica ¿Y que no se se bañó. puede nada más el micrófono? Rosita, órale, cámaras y micrófonos. Ah, Adelante. nada más el micrófono, porque la cámara, Ah, me inspiro más así con el micrófono. ¿qué pasa? Bueno, órale pues. Venga. Bendito Señor Padre amoroso, te damos gracias, Señor, porque son 9 años que has permitido que esta congregación, Tierra Fértil, siga, Señor, porque así tú lo has querido. Permite, Señor, que siga más años, Señor, y que nuestro pastor siga adelante, Señor, que esté bien, para que Él nos pueda impartir tu palabra, Señor, porque hemos estado muy contentos con Él, Señor, y sabemos que Él también está contento con nosotros, Señor, porque así tú lo has puesto, Señor. Lo has puesto porque Él es un hombre de Dios, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu Espíritu Santo, porque esta iglesia sigue adelante, Señor, por tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos de favor que integres a más personas, Señor, a tierra fértil, Señor, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo, te lo pedimos de favor. Amén, amén. Amén. Y pues bueno, gracias a Dios. Continuamos con nuestro estudio bíblico. Estamos en la serie El Siervo, que es el Evangelio de Marcos, ya en la última fase del ministerio de Jesucristo, ya la última semana antes de la cruz, a unas horas incluso antes de la cruz. Y voy a pedirle por favor que regresemos juntos al capítulo 14 del Evangelio de Marcos, por favor. Vamos juntos al Evangelio de Marcos. Pero antes quiero pedirles, por favor, queridos hermanos, familia hermosa, lean conmigo Isaías capítulo 53, versículo 8, por favor. Isaías 53, versículo 8. Y si alguien me hace favor de poder leerlo, si lo tiene a la mano, por favor, Isaías capítulo 53, versículo 8. Solamente vamos a ver, permítame tantito, voy a autorizar. Ay, permítame. Ay, Dios. Ay, disculpen, ahora sí. ¿Alguien lo tiene que nos lo pueda compartir, por favor? Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Ahora les voy a pedir que por favor vayamos a Hechos, capítulo 8, por favor. Hechos 8, verso 33.
En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Muy bien, gracias. Ambos versículos nos hablan del mismo contenido. En Hechos encontramos el episodio donde aquel etíope está leyendo el libro de Isaías, el capítulo 53, pero no entiende de quién se refiere y le pide ayuda a Felipe, ustedes recordarán. Pero está leyendo justamente lo que el profeta está declarando acerca de Jesús. Por cárcel y por juicio fue quitado. Pero de manera, digamos, como más adicional, Hechos dice, en su humillación no se le hizo justicia. Es decir, no tuvo oportunidad de un juicio. Cualquier delincuente, por más malvado o peligroso que puede ser, tiene derecho a un juicio. Pero Jesús no tuvo oportunidad de defenderse en absoluto. Es decir, en lo que hoy equivaldría a pensar que él fue aprehendido violando el debido proceso, es decir, pasando por encima de sus derechos, con lujo de violencia, como si se tratara de un verdadero criminal. Ese tipo de redadas hoy existen para quienes son peligrosísimos, llámese algún narcotraficante, algún terrorista, ese tipo de redadas con sigilo y escondidas de todos, es algo que solamente se maneja y lo podemos ver comúnmente en nuestros días para alguien demasiado peligroso. Seguramente esto sucedía también en el tiempo de Jesús. Pero así fue aprendido. Estamos hablando entonces de que Jesús vive un periodo de tiempo él viene en un periodo de tiempo muy similar al nuestro. La Biblia dice en Eclesiastés que la vida es cíclica, de alguna u otra manera se vuelve a repetir. El periodo que coincide con la primera venida de Cristo era un periodo pues oscuro, de muchas guerras, de mucha conquista por el imperio naciente romano. Todavía buscaba vencer a sus archienemigos, los medos, que controlaban todavía una parte de Mesopotamia al noreste, al noreste, sí, perdón, de Israel. Y en esa trifulca, en esa lucha constante con los medos, con los bárbaros, pues ustedes saben, había muchas muertes. Los romanos terminaron siendo el imperio más poderoso de aquel entonces. Israel estaba hundido en un tiempo verdaderamente oscuro, siendo gobernado por, pues, hombres sanguinarios, hombres muy orgullosos, hombres idólatras en el tema político, pero en el tema religioso, la época, pues, presumía una época, pues, bastante oscura, bastante desagradable, porque había corrupción en el templo, como lo hemos venido ya estudiando a lo largo de nuestro avance en el Evangelio de Marcos. Y me encanta que Lucas narra un poco del escenario que se está viviendo cuando Jesús aparece. Acompáñame, por favor, a Lucas capítulo 3, versos del 1 al 2, por favor. Lucas 3, del 1 al 2. Y otra vez voy a pedir a alguien que lo lea. Es padre la interacción hermosa. ¿Quién dice yo? Ahí está en la pantalla. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí nada más, muchas gracias. Qué interesante. En el tiempo
que Jesús nació, como muchos de ustedes saben, Jesús no nació en el año 0 de nuestra era, sino nació posiblemente cerca del año 4 antes de Cristo, o antes de nuestra era cristiana. Cuando Jesús nació estaba en el poder Augusto, ya posiblemente en el ocaso de su reinado, porque él murió en el año 14 después de Jesucristo, pero junto a él gobernó como corregente de Roma su hijastro Tiberio. Es justamente el Tiberio que aparece en este Evangelio de Lucas que acabamos de leer. Dice que ya llevaba 15 años en el poder. Todavía para entonces gobernaba Augusto. Imagínense, eran dos mentes maquiavélicas, aunque Tiberio fue un hombre muy oscuro, un hombre más que despiadado y conquistador, pues él cumplía las órdenes de su padrastro, un poco desgraciado, pero era posiblemente un hombre pues desatinado. Tiberio era un gobernador completamente impopular, nacido de una de las familias más nobles del Imperio Romano, lo que equivaldría posiblemente hoy a que él hubiese nacido entre los Wald, entre los Rockefeller, entre los, no sé, cualquier otra dinastía de esas de más alto abolengo de hoy, pero con un talante aristócrata muy marcado, era decir, muy soberbio, muy altivos, muy orgullosos, que no les impedía acercarse a la multitud, o ver a los demás como iguales a ellos, por supuesto. Pero ese tipo de gobernantes eran los que estaban en el imperio, frente al mundo que estaban queriendo conquistar. Pero no solamente vemos aquí a Tiberio, conocemos lo que sucede con Poncio Pilatos. Poncio Pilatos era un hombre muy soberbio e implacable. Por ahí el libro de Lucas refiere a la impiedad y la brutalidad de este hombre cuando mezcló la sangre de unos galileos con el sacrificio de ellos. Posiblemente él, que había sido un hombre muy cruel, pudo tal vez matarlo. Se sabe que la razón por la que él dejó de ser el gobernador de esa región fue porque hizo una matanza terrible con los samaritanos. Estos finalmente se quejaron mucho con el oficial superior de y finalmente lo mandaron a juicio a Roma. Antes de que llegara a Roma, el emperador Augusto había muerto, entonces ya no hubo oportunidad de enjuiciarlo. Entonces, pero se sabe que finalmente murió de alguna forma muy trágica. Sin embargo, no solamente ellos, también vemos aquí en el escenario a Herodes. Herodes, aquí es Herodes Antipas. Herodes Antipas, que fue el que asesinó al hermano de Juan, a Jacobo, es el mismo que procuró también, junto con Pilato, el arresto injusto de Jesús, un hombre completamente también desquiciado. Eso, digamos, en el escenario político. Recordaron ustedes también, Herodes fue quien asesinó a Juan el Bautista y fue quien incluso sin respeto a su hermano se quedó con su esposa. Y bueno, ustedes saben la clase de persona que era Herodes. Del otro personaje se sabe poco, pero este era el escenario político. Sin embargo, les decía, el escenario religioso era también terrible. Lucas pide que están en el mando de la religión judía Anás y Caifás. Para entonces Anás ya no era el sumo sacerdote, aunque tenía un título nobiliario posiblemente, porque así como los
presidentes norteamericanos también, pues a los sumos sacerdotes se les seguía llamando así, sumos sacerdotes, aunque ya no estaban ejerciendo. Sin embargo, tenía una influencia poderosa porque era su yerno el que ejercía, Caifás, como sumo sacerdote. Anás era quien participaba del saqueo en el templo. Todo lo que ganaba de las ventas de los animales ahí para el sacrificio del templo, pues él recibía una parte de la ganancia. Y lo malo es que en el templo no se aceptaban otros animales que fuesen solamente, o más bien los únicos que eran los que estaban en venta en el templo. Así es que un negocio redondo. Mucha gente que venía a celebrar, por ejemplo, la Pascua de diferentes partes del mundo, pues no tenía a dónde acudir más que al templo a comprar ahí algún animalito para hacer el sacrificio. Así es que nunca faltaba el ingreso. Esta era la clase de religiosos totalmente corruptos, totalmente villanos en el tiempo de Jesús. Entonces no había para dónde poder hacerse, ¿verdad? Estamos reflexionando, mis queridos hermanos, en este tema, junto con los hombres de la oración, cómo pareciera que ese tiempo tan oscuro se vuelve a repetir, así como en el tiempo de nosotros. Jesús también vivió las injusticias de un gobierno perverso. Recordarás cuando Juan el Bautista fue asesinado por Herodes. Claramente la Biblia nos revela cómo Jesús estuvo quebrantado y buscó un lugar privado donde poder desahogar su tristeza con el Padre. También aquella ocasión cuando le comentaron lo de Pilato y cómo él actuó en contra de esos galileos de forma terrible. Él conocía el cobro de impuestos de aquel entonces, que era pues un saqueo en despoblado para la gente más pobre de Israel. Lo peor es que muchos judíos estaban aliados al gobierno romano en el cobro de impuestos. Al igual que ahorita había colectivos, había una turbia social en contra del imperio. Pero también había, como les decía, gente aliada al imperio. En el grupo de Jesús, fíjense qué curioso, había justamente dos antagónicos. Por un lado estaba Mateo, que era cobrador de impuestos, y por otro lado estaba el celote, Simón el celote, que pues era de esos que se habían procurado hacer revoluciones constantes contra Roma. Pero terminaron ambos siendo conscientes y sirviendo junto con Jesús y permaneciendo con Jesús como discípulos. Como ven, entonces el escenario se vuelve a repetir. Y es interesante, yo quisiera que reflexionáramos un poquito al respecto, porque pues posiblemente hoy estamos viviendo una etapa muy compleja, que al igual que en ese tiempo, prevalecía la maldad. Y yo quiero llamarles su atención justamente en el tiempo de ese periodo oscuro de apostasía de Israel. Por un lado, un gobierno terrible de hombres perversos, villanos. Por otro lado, en el tema religioso había corrupción también. Pero eso fue justamente lo que anunció la primera venida de Jesucristo. ¿No les es interesante que hoy vemos también con claridad que vivimos un tiempo oscuro de esa manera? Personas completamente impresentables están gobernando muchos países. Están teniendo una influencia enorme y poderosa sobre masas. El mundo está cambiando de forma muy rápida. Y cada vez que hay elecciones, cada vez que hay necesidad de cambiar de gobiernos, lo vimos anteriormente, nada más con las elecciones pasadas, ¿cuántos asesinatos de candidatos hubo? Hemos visto cómo cada vez más la mentalidad acerca de por ejemplo, la libre competencia de ser ya una ley el matrimonio entre homosexuales o el derecho a abortar está siendo cada vez más fuerte en nuestro país. Hay más estados que están
ya aceptando el aborto, por ejemplo. No se diga el matrimonio entre homosexuales. Y que suene a ser espantado nada más la persona que nos va a representar como el cónsul, es una persona homosexual, una señora homosexual. Bueno, todo esto es el escenario que estamos viendo muy similar al tiempo de Jesús. Vuelvo a repetir, es interesante que justamente Lucas termina diciendo esto. En ese tiempo surge Juan el Bautista, predicando en el desierto el arrepentimiento a todo Israel. Yo creo que estamos viviendo tiempos verdaderamente desafiantes, queridos hermanos. Yo no sé si sea el tiempo de seguir acomodándonos como iglesia a lo que estamos viviendo hoy, o de verdad ocuparnos y hacer guerra espiritual. No hay que hacerla sino de rodillas solamente. Si antes pensabas que había cierta influencia, por ejemplo, del narcotráfico en gobiernos como en el que estaba, como lo que sucede aquí, por ejemplo, en el estado de Morelos, jamás te imaginarías que posiblemente el mismo narcotráfico sea el gobierno actual. Todas esas cosas deben ocupar nuestra mente y buscar a Dios en oración. Interceder por nuestro país. Interceder por nuestros gobernantes. A mí me parece una forma interesante de reflexionar, porque justo cuando estos escenarios tan oscuros estaban a la vista, fue ahí cuando vino la primera vez Jesucristo. Y la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 5, que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Hoy yo detecto una terrible y densas tinieblas sobre nuestro país. Es Marcos 14, 43, perdón, al 52. Lo voy a poner en la pantalla. Dice así. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Préndanle y llévenle con seguridad. Cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro. Y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Hasta en ambas. Para entonces el escenario de esta terrible oscuridad se había recrudecido, y era el tiempo en el que Jesús por fin fue prendido, víctima de la tiranía de aquel entonces. Porque como les he mencionado, Jesús no se libró de las circunstancias que estaba viviendo en ese tiempo. Hace 8 días pusimos algún énfasis
en la naturaleza humana de Jesucristo y vimos claramente que Él no era diferente a nosotros. Él sufría también. Y veía las dimensiones de la maldad alrededor suyo. No solamente hablamos de un imperio idólatra, no solamente hablamos de un Israel hundido bajo el gobierno de personas perversas. También hablamos de un Israel en completa apostasía. Venían de un periodo de silencio, de oscuridad, 400 años de Jesucristo. Dios no había hablado hasta que llegó palabra a Zacarías. Entonces Israel estaba en una encrucijada espiritual, posiblemente muy al estilo de hoy, que pareciera que nosotros tenemos comezón por escuchar, pero poca disposición para responder. Y como nosotros sabemos, pues el primero en encabezar este escenario fue Judas. Veíamos que Jesús venía de una agonía de estar en el Getsemaní, sufriendo, muriendo a sí mismo para cumplir la voluntad del Padre. Y ahora iniciaba el periodo de agonía física, porque ya había iniciado propiamente el primer eslabón de la cita de la cruz de Jesucristo. Y comienza el relato diciendo que todavía él estaba hablando cuando les estaba diciendo a los discípulos que ya venía el que le entregaba, cuando vino Judas, con toda esa trifulca. ¿Sabes? Me hizo recordar los capítulos del 1 al 3 de esta saga fantástica Star Wars. Yo soy fanático de ello, aunque ya no estoy muy conectado con todo lo que se ha añadido, pero ustedes recordarán que estos primeros 3 capítulos fueron grabados años después de lo que se conocía como la Guerra de las Galaxias, Star Wars, o el conflicto que había entre los rebeldes y el imperio, ¿no? Pero estos capítulos del 1 al 3 que se grabaron ya en nuestra generación, digámoslo, hablan del origen de uno de los villanos más famosos de la historia del cine, Darth Vader. Cuenta entonces esta historia que él nació en Tatooine, un lugar arenoso y muy desagradable, como una especie de desierto. Era un niño muy inofensivo. Lo descubrieron teniendo poderes que solamente tenían los Jedi. No les voy a dar tantos detalles porque no les interesa, ya sé. No les gusta esto de las películas de ciencia ficción, pero ya una vez que lo descubren comienzan a entrenarlo. Sin embargo, en el trayecto de esto, el niño crece, es rebelde, no se sujeta a las enseñanzas, él no está muy de acuerdo a las filosofías de la religión de los Jedi. Sin embargo, crece obteniendo las habilidades, el conocimiento, los poderes, el desarrollo, etcétera, etcétera, de lo que ellos eran, hasta convertirse en un superhéroe. Pero como era una persona completamente inestable, fue sin duda presa fácil del lado oscuro de la fuerza, de los Sith, los archienemigos de los Jedi. Y para poder manipularle siendo joven fue muy fácil. Ellos simplemente, el principal, el Lord Sith, se disfrazó de un canciller bueno y amoroso, no revelando su verdadera identidad, lo fue adoctrinando hasta convertirlo en un Sith. Pero recuerdo bien cuando ya Anakin Skywalker ya no es un Jedi, ahora es un Sith. Lo primero que hace es abordar o llegar al templo de los Jedi junto con una trifulca de Troopers, esos soldados blancos que son muy famosos en estas películas, y comienza a asesinar a todos los Jedi que se encuentran, desde los más jóvenes hasta los más viejos, para derrotarlos y derrocarlos. El propósito era quitarlos de medio. Y me recordó mucho a esto porque Judas llega con una trifulca
con gente con palos y con linternas. El Evangelio de Juan describe incluso que hubo romanos mezclados ahí, así es que también pudo haber espadas que venían en contra de Jesús. Nosotros sabemos entonces que Judas era el hombre que iba a traicionar o que traicionó a Jesucristo, pero en ese momento los demás discípulos de Jesús no se imaginaban que él era un falso discípulo, aunque Jesús siempre lo supo. No obstante, él lo amó. Y digo siempre lo supo porque recordarás en el capítulo 6 de Juan, cuando después de que toda la multitud se va ofendida por lo que estaba enseñándoles Jesús, se queda solamente con los 12 y les pregunta a los 12, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro le dice, nosotros, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero les dice que ellos, pues, que uno de ellos es el diablo, ¿no? Entonces, sabiendo esto, por supuesto, de antemano, aún así, Jesús amó mucho a Judas. Lo consideraba como su amigo. Vean lo que dice el Salmo número 55, versos 12 al 14. Salmos número 55, 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Perdón. Nada más. Ahí viene. También ese, Sí. sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Así es. Un íntimo amigo de Jesús. Alguien que compartía también el plato. Otro salmo lo describe de forma profética como con la relación que tuvo David con Aitofel, su consejero inclusive. Pero Judas realmente nunca reconoció y vio en Jesús a un Salvador. Nunca vio en Jesús a un Mesías, a su Señor. ¿Cuál fue entonces la debilidad que Judas tuvo? Fue siempre el amor al dinero. Sé que todos siempre batallamos con pecados que debemos confesar delante de Dios. Y en el caso de Judas, pues era el amor al dinero. Nos describe el Evangelio de Juan que él poseía la bolsa de las ofrendas. Yo me puse a pensar si realmente esto, a sabiendas de que él era ladrón, pues era como una especie de ver cómo reaccionaba él, pero sé que no tienta a nadie, pues realmente creo que fue una muestra de libertad. Tú sabes lo que vas a hacer con tu vida, tú sabes lo que vas a hacer con lo que tú tienes. Yo te doy mi amor y mi confianza, pero tú decides si la tomas o no. Sin embargo, él nunca había dejado el hábito de robar y sustraía de la bolsa. Dice el Evangelio claramente. Entonces, creo que todos podemos reflexionar en Judas, porque es muy fácil verlo y condenarlo, pero realmente todos de una u otra manera hemos padecido y luchado con pecados, con cosas que a veces nos quebrantan y nos hacen tener pena, vergüenza delante de Dios. Lo que debemos saber es que Él es misericordioso y amplio en perdonar. Que basta con solamente confesar nuestros pecados delante de Él y decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y Él está dispuesto a colaborar a través de su Espíritu Santo para que cada uno de nosotros seamos vencedores en cualquier área de debilidad. Sin embargo, este hombre, repito, no vio en Jesús a un Salvador. No vio en Jesús a su Señor. Habría sido mucho más fácil para él vencer esos hábitos, reconociendo a Jesús como su Señor. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versos del 1 al 4, Santiago 4,
versos del 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de esas pasiones las cuales combaten en sus miembros? ¿O almas adúlteras no saben que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. De alguna manera el amor del Padre no está en él. Algo pasó. Bueno, el verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Dice entonces, no amen el mundo. Cualquiera que es amigo del mundo se constituye en enemistad contra Dios. Una de las cosas que me han hecho reflexionar al respecto es que cuando vivimos nosotros en una guerra espiritual, en una relación con Dios, tú sabes que todos los días estás siendo partícipe e influido por un conflicto espiritual y que de alguna u otra manera te afecta. Nuestra lucha, nuestro caminar con Dios tiene que entonces estar basado en una búsqueda insaciable y constante del rostro de Dios, una dependencia completa de Dios. Porque nosotros en naturaleza justamente combatimos y peleamos, porque tenemos pasiones las cuales combaten en nuestros miembros. Entonces, cada uno de nosotros puede saber en qué está siendo débil y orar a Dios y pedirle perdón y misericordia. Porque, como decíamos, toda forma de pecado provoca la ausencia de Dios. Leímos Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17, que lo leímos ahorita. Quiero llamar su atención y haciendo énfasis, muy difícil, pero muchas gracias. Gracias, Alvarito. Leo el versículo 15, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. De ahí la necesidad entonces que como cristianos podamos caminar con un reconocimiento de nuestras debilidades y entregarlas todos los días a Jesucristo y pidiéndole perdón por lo que hayamos hecho. Por otra parte, la Biblia dice en Juan 3:6, no lo busquen, solo les recuerdo que el que permanece en Cristo no peca. El llamado entonces es que cada día estemos permaneciendo en Cristo. ¿Cómo es que un cristiano permanece en Cristo? La labor o digamos el llamado que nosotros tenemos es ser como el pámpano que está adherido a la vid. Dice Jesús, separados de mí, nada pueden hacer. Es decir, separados de Cristo no podemos dar fruto. Hemos estado insistiendo y déjenme decirles que por un lado me encanta que estamos teniendo pues discipulados, predicaciones, muchos de ustedes llevan notas, pero todas estas cosas debemos repasarlas en nuestro corazón y orarlas delante de Dios. Pedirle al Señor que Él nos ayude en su misericordia a no soltarnos. Esto podría ser algo muy fácil de decir, pero esto es una verdadera lucha, mis queridos hermanos. Todos los días, ser un pámpano pegado a la vida. Cuando nosotros comenzamos a ser víctimas de ocupaciones constantes y no nos damos cuenta de que hemos dejado de perseverar en oración, hemos dejado de perseverar en caminar con Dios, de leer la Biblia, de no repasar lo que hemos aprendido,
etcétera, entonces estamos separados de la vida y somos víctimas de, como lo fue Anakin, fáciles de instruir o de adoctrinar en una filosofía oscura, como los Sith. Que al principio fue incluso amigazo de uno de los principales líderes o personajes de los Jedi, se convirtió en el archirrecontraenemigo de él, porque su mente estaba completamente bloqueada en sí mismo. Dice Jesús: separados de mí, nada pueden hacer. Judas representa entonces a quienes han declarado de alguna forma creer en Cristo, pero lamentablemente terminan en una falsa apostasía. Y nosotros sabemos que en nuestro tiempo, bueno, más bien la Biblia habla de una gran apostasía. Para cuando Jesucristo venga, ya habrá habido muchas personas que dejaron de seguir a Cristo. Ve lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 4. Dice: hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios, pues objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. Los escritores del Nuevo Testamento, por ciertas, digamos, pistas, enseñanzas que Jesús dio, interpretaron que su venida era para ese tiempo. Muchas de ellas las hemos estudiado a grosso modo. Así es que la enseñanza constante de las cartas de Pablo, de las cartas de Pedro, es estar siempre apercibidos. Ustedes pueden ver, ese es el tema principal de las cartas de los apóstoles. Pero algo surge aquí, una verdad. Pablo está diciendo que posiblemente ya él, en ese contexto de ver lo que les estaba yo comentando, un escenario oscuro de violencia, de guerras, de conquistas, un gobierno tirano, un sector religioso completamente oscuro y pagano. Él está también lidiando con una falsa enseñanza. Y posiblemente también él está intuyendo que los tiempos de ellos no serán aquellos que darán ocasión de la venida de Cristo. Está diciendo a la iglesia entonces de Tesalónica que no se alarme. Lo que sí les dice es que no vendrá Jesucristo sin antes hay una gran apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo les quiero regresar otra vez a ese escenario en el que estamos nosotros viviendo hoy. Personajes que son verdaderamente influyentes, que la palabra de ellos tiene poder para convencer a muchos. Lo vimos, lo estamos viendo hoy en nuestro país. No solamente entre nosotros, lo vemos en muchas otras naciones. Incluso ya en Estados Unidos sucedió. Entonces, imagínense si no vamos en una forma de escalada hacia un pensamiento, hacia un liderazgo que pueda convencer a las masas, engañarles perfectamente para que confíen en él. Me refiero al anticristo. Incluso dice Jesús en Mateo 24 que aumentará la maldad a tal grado que aún los mismos escogidos podrían ser engañados. Una gran apostasía. Por eso, vuelvo a repetir, qué importante es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que todos los días nuestro propósito sea estar pegado a Él. Entonces,
Este hombre Judas representa, les decía, a todos aquellos que alguna vez confesaron a Jesucristo por fe, pero que lamentablemente han terminado en una lamentable apostasía. Regresando a nuestro pasaje de Marcos 14, el arresto de Jesús fue con lujo de violencia. Los discípulos reaccionaron, incluso dice Lucas, queriendo sacar las espadas. Por ahí el Evangelio de Juan nos revela que fue Pedro el que sacó la espada contra Malco. Seguramente quiso darle el golpe en la cabeza, pero de alguna forma erró y solamente le dio en la oreja. La forma original de traducir esta herida en la oreja es que se la desprendió completamente. Fue un golpe certero, fuerte al menos. Entonces ellos eran hombres de oficios viles para la sociedad, acostumbrados a estar sucios, de llevarse pesado entre ellos porque era un oficio entre hombres, siempre barbones, a veces posiblemente con muchos días de no bañarse. No sé, yo creo que ellos sí no tenían miedo a agarrarse a catorrazos con quien sea. O sea, realmente ellos eran hombres de pleito. Teníamos por ahí entre el grupo, les decía a ese, el que era revoltoso contra Roma, ¿cómo les decía yo que Judas, no Iscariote, sino a ver, aquí lo tengo, Simón el Celote, perdón. Un hombre acostumbrado a andar peleando contra soldados de Roma. Por otro lado, tenemos ahí a los Boanerges, hijos del trueno, a Juan y a Jacobo, que eran reactivos. No se diga Pedro, ya vimos que también era reactivo, o sea, él no se andaba por las ramas. Mientras los demás le dijeron al Señor, ¿le podemos herir o vamos a herir a espada? Aquel no esperó la respuesta, el Señor sacó su espada y se le lanzó a Malco. Y la respuesta de Jesús en Mateo 26 me impacta a mí. Lee conmigo Mateo 26, versos 52 al 54. Mateo 26, 52 al 54. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces se cumpliría, pero entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Por ahí Judas dio la instrucción de que pues prendían a Jesús con seguridad. Lo que me lleva a pensar es que él sabía que Jesús pues había hecho muchos milagros en presencia de todos y que podía romper cualquier cadena, podía él controlar los elementos de la naturaleza, podía sanar a muchas personas, incluso hacer que muchos muertos volvieran a vivir. Pero lo que no pasó por su mente es que Jesús podría incluso dar la instrucción de que el mundo en ese momento se terminara. Imagínate 12 legiones de ángeles. Una legión parece ser de 600 soldados romanos en ese tiempo. Imagínate 12 legiones. Conocemos las virtudes y los poderes de los ángeles descritas muchas veces en el Antiguo Testamento. Imagínate lidiar con 12 legiones de ángeles. No quedaría vida en la tierra. Pero el Señor no venía a traer juicio al mundo en ese momento. Venía a dar su vida en rescate por muchos.
podía entonces él responder de manera agresiva contra todos ellos que injustamente le venían a prender. Pero él humildemente decidió que tenía que ser así, como las escrituras lo habían ya anunciado. Y yo me puse a pensar en esto. Nuestras armas espirituales, dice la Biblia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice el apóstol Pablo, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento del Hijo de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso les digo, nosotros no podemos con nuestra naturaleza de pecado, pero Él sí puede. Si nosotros oramos, Él tiene el poder. Dice el pastor Stanley, cuando oramos, estamos de rodillas, somos más fuertes. Y yo estoy de acuerdo con él, no sé si tú. Me encanta cuando Pablo se refiere en el primer capítulo de Romanos, Pablo le dice a los romanos, y lo voy a leer rápido en mi Biblia, que estuve yo esta semana leyendo un poco de esto, en el verso 8, Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Pero acto siguiente dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. ¿Te imaginas? Pablo intercediendo por la fe de ellos, ya a tal grado que se divulga por todo el mundo la fe de los romanos, con todo y que están viviendo conflictos. Por un lado los judíos, por un lado los gentiles, los judíos que están juzgando los comportamientos de los gentiles, pero Pablo está intercediendo por ellos y menciona que su fe está siendo conocida por todos, por todas partes. Yo creo, hermanos, que nos hace falta mucho orar. Yo creo que nos hace falta mucho más doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios misericordia por este país. ¿Es un tiempo de juicio? Sin duda lo es. Sequías, hambrunas, encarecimiento de los precios, problemas económicos, enfermedades, muertes por todas partes, violencia, malos gobiernos, pero Dios puede detenerlo. Dios tiene el poder para detenerlo y sobre todo que nosotros podamos ver el propósito que Dios tiene a través de todas estas circunstancias. Para Jesús habría sido más fácil ordenar que 12 legiones de ángeles vinieran. Pero ¿cómo se iba a cumplir entonces las escrituras? Si se trataba de destruir el mundo, lo hubiera hecho chasqueando sus dedos. Pero en ese momento él sabía que la voluntad de Dios era que tú y yo hoy fuéramos su pueblo. Y todavía hay más personas allá afuera que no le conocen aún. Qué importante entonces es doblar nuestras rodillas, interceder, orar más. Nuestras armas no son carnales. Los verdaderos soldados de Jesucristo pelean de rodillas. Dice el apóstol Pablo en su primera carta. Lean por favor conmigo Primera de Pedro 2, 20 al 23. Primera de Pedro 2, 20 al 23. Este pasaje a mí me encanta y al mismo tiempo me confronta. Todos los días dice, pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía como esa noche no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cómo reaccionamos nosotros hoy ante las ofensas? Por supuesto, entonces nuestra dependencia tiene que ser absolutamente de Él.
de Cristo. Qué bueno que Pedro entonces después peleó empleando ya no su espada, sino la espada del Espíritu, ¿verdad? Porque ya más adelante lo vamos predicando a una gran multitud de creo que 3,000 personas o 5,000 personas, no recuerdo, de forma contundente, declarando las Escrituras, por supuesto, y ese es el llamado que todos tenemos nosotros, pelear con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es que esa noche comenzó a empoderarse el reino de las tinieblas sobre Jesús. Por fin, llegó el tiempo en el que ahora sí le pudieron prender, antes no podían, ahora sí. Aquí es donde aparecen esos villanos de la esfera política y religiosa que había en el tiempo de Jesús y cómo formaron parte consistente del ministerio de nuestro Señor. Todo lo que planearon aparentemente les funcionó. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando conspiraron después de que Lázaro salió de la tumba? Cuando Anás convocó a los ancianos, al Sanedrín, a su casa ahí en el patio y estuvieron ahí conspirando en cómo le iban a matar. Y él dijo que tenía que ser cuando no estuviera el pueblo porque tenían miedo del pueblo porque le tenían por profeta. También cómo se acomodaron las cosas para que pudieran sobornar al hombre más débil del grupo y que no les dejara colgados y les indicara el lugar en donde estaba Jesús y la hora en la que él estaría ahí orando con sus discípulos, porque muchas veces dice la Biblia que Jesús se veía ahí en el Getsemaní, un lugar solitario donde acostumbraba él a orar. Sin embargo, como dijo el Señor, cada día estaba con ustedes enseñando en el templo. Y esto me llamó mucho la atención. Cada día estaba Jesús enseñando en el templo. Esto debía ser algo muy familiar a nosotros, hermanos. Nosotros estamos teniendo constantes enseñanzas bíblicas. Recibimos, como les decía hace un rato, la posibilidad de aprender. ¿Qué hacemos con lo que estamos aprendiendo? La pregunta que yo te quiero hacer, y eso lo vas a contestar tú, después de años de estudiar la palabra, ¿la entiendes? ¿La comprendes? ¿O estás entre ese grupo mencionado en Hebreos 5, que dice ya habiendo sido maestros, todavía tienen necesidad de que se les dé leche y no viandas, porque no son capaces, dice Pablo a los Corintios? Yo te quiero preguntar, después de tantos años de llevar notas, de escuchar aquí, allá y acullá, ¿entiendes la palabra? ¿Serás tú capaz de enseñar a otros, discipular a otros? Estamos cumpliendo 9 años de esta congregación. ¿Tú crees que no sería ya tiempo para que muchos de nosotros estuviéramos abriendo nuestras casas para estudios bíblicos? Qué suave sería que fuéramos una iglesia de células, de grupos en casa, que nos compartiéramos la palabra. No importa que fueran grupos pequeñitos de 2 o 3 personas, 2 familias, no importa. ¿Tú crees que eso no podría ser para nosotros funcional hoy por hoy? Yo creo que Dios quiere que se siga divulgando más su palabra. La pregunta es, dice Jesús, cada día estaba con ustedes enseñándoles en el templo. No habla de milagros. Por supuesto son importantes, sea el testimonio de que Él venía del Padre. Pero habla de enseñarles, declarar la venida del reino de Dios. ¿Qué es lo que transforma verdaderamente el corazón del ser humano? Y yo te pregunto, ¿estamos escuchando y estamos recibiendo la palabra? ¿Estamos entendiéndola verdaderamente? ¿O tenemos corazones endurecidos, ya acomodados en este trance revolucionario, evolucionista de nuestro mundo, pues cautivados con mensajes suaves, con evangelios de la prosperidad que nada tienen que ver con la palabra de Dios? Evangelios que engañan diciendo que no, tú no puedes enfermarte, o cosas así. Yo te pregunto, ¿entiendes la palabra? Finalmente Jesús dice, y no me prendieron
pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Hermanos, las Escrituras finalmente se cumplieron. Dice Hechos 2, 22 al 23. Hechos 2, 22 al 23. ¿Qué dice? Varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con muchas maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. Ay, permítanme. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Observa, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todo lo que estaba sucediendo entonces se cumplió de acuerdo a las Escrituras. El profeta Isaías dice que Jesús no cometió pecado y con todo Dios quiso quebrantarlo. Y la palabra que se usa originalmente ahí es que Él se transformó en el gozo del Padre, siendo o convirtiéndose Jesús en la ofrenda sustitutiva por nosotros, siendo así la voluntad de Dios. Por eso termina diciendo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Las Escrituras se cumplieron entonces, mis queridos hermanos. Yo me lleno de gozo y al mismo tiempo, pues sí, no les voy a negar que de temor delante de Dios, porque todo lo que nosotros hemos pues escuchado se cumplirá al pie de la letra. La primera venida de Jesús vino en un tiempo de oscuridad, cuando hombres impresentables, reinaban en ese momento. El escenario entonces es muy similar, pero me quedo con la grata noticia que resalta ante la terrible verdad. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y así como podemos ver entonces que este tiempo es un tiempo muy parecido al de Jesús, lo que sabemos es que ahora sí va a manifestar su gloria en su segunda venida para hacer justicia a todas esa forma de injusticia que cada día vemos en el mundo. La iglesia entonces de nuestro tiempo necesita entender en qué tiempo estamos viviendo. Ante nuestros ojos está cambiando el mundo. No podemos admirarnos tanto de que de buenas a primeras haya aparecido un virus provocado por la mente maquiavélica de unas personas y lo hayan liberado, dizque accidentalmente, y hoy haya muchos millones de personas muertas. Y de que todavía estemos batallando con esto. No podemos admirarnos de que de la noche a la mañana vaya a aparecer un gobernante poderoso, si ya en nuestro país, en Brasil, en Estados Unidos, en Rusia, en varias partes del mundo, hay un personaje así, gobernando. Yo no quiero ofender a nadie, sé que cada quien tiene sus posturas políticas. Mi llamado es orar. Mi llamado es a doblar nuestras rodillas. Porque no solamente podemos también, por otro lado, enfocarnos en echar culpas, cuando nosotros, como ciudadanos, también somos corruptos, como ciudadanos también engañamos. Incluso hasta nosotros los mismos cristianos hemos incurrido en faltas a la moral. Dice Juan capítulo 3, versos 20 al 21, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
A Jesús le arrestaron a escondidas, lo cual se entiende entonces que en el corazón de ellos había maldad, porque ellos estaban actuando de manera que el pueblo no se diera cuenta e impidieran el arresto de Jesús. Pablo estuvo 2 años en la cárcel en Cesarea Marítima, siendo inocente. Félix le pudo haber soltado, pero lo que estaba esperando era que le diera una mordida para dejarlo salir. Entonces se entrevistaba muy constantemente con Pablo, dice que para saber las escrituras, pero lo que estaba esperando es que Pablo dijera, vaya a ver, ¿cuánto quieres por dejarme salir? Pero nunca le ofreció nada. Estuvo injustamente encerrado 2 años ahí, sin un delito alguno. Ya en Roma estuvo sentenciado, ya no solamente en una casa, lo siguiente, la última estancia en Roma de Pablo, estuvo en una mazmorra oscura, sin haber cometido ningún delito. No pudo compadecer ante César porque fue el tiempo en el que él ya estaba muy enfermo y murió, no recuerdo, pero Pablo no cometió delito alguno del por qué estuviera encerrado ahí. Pero no se trata de nosotros, se trata de Dios. Dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras son, para que sus obras no sean reprendidas. Pero nosotros hemos venido a la luz. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Podemos vivir entonces un tiempo de tinieblas, sí, pero las tinieblas no prevalecieron ante la luz. Apocaron el corazón, sí, de sus discípulos en ese momento. Todos huyeron en el momento en que Jesús fue aprendido. Y esto también es una escena triste, porque unas horas atrás, dice Lucas que Jesús les había dicho a sus discípulos, ustedes son los que han permanecido conmigo en las pruebas. Horas más tarde, aunque Jesús lo sabía, se fueron todos. Esto les debió romper el corazón, mis queridos hermanos. Sus mejores amigos lo dejaron solo, completamente solo. Hasta por ahí un incógnito que no se sabe a ciencia cierta quién pudo ser, un joven tapado con una sábana, aparentemente semidesnudo, que posiblemente habría sido vecino de por ahí, se acercó a ver qué estaba sucediendo y viendo la trifulca y el huir de los otros, pues le dio miedo porque le confundieron tal vez con uno de sus discípulos, le quitaron la sábana y hasta se fue desnudo. Es interesante que Marco no menciona, ni los evangelios sinópticos mencionan el nombre del que le rompió la oreja a Malco, porque posiblemente habría represalias. El nombre de Pedro era muy conocido y sin duda habría habido peligro para él. Pero también Marcos no menciona el nombre de este personaje. Lo que alude para muchos comentaristas es que pudo ser el mismo Marcos el que apareció ahí con una sábana. Marco era descendiente de levitas, entonces, siendo esto así, pues, posiblemente vivía en una de las mejores colonias de Jerusalén, cerca del templo, y el huerto de Getsemaní estaba cerca del templo. Así es que pudo ser que eso sucediera, no lo sabemos. No menciona su nombre por la misma circunstancia. Recuerden que se piensa que Marcos es las crónicas de Pedro dictadas y escritas por Marco. Pero me da a reflexionar que Marco, ya recordando esa escena, pudo haber dicho, yo estuve ahí también. Yo lo vi quedarse solo. Yo lo vi siendo atado con cadenas como si fuera un criminal. El reino de las tinieblas por fin tuvo a Jesús a su merced. Y dentro de 8 días, pues lo que toca es ver el juicio de Jesús, injusto ante los ancianos. Pero hoy quiero hacer una reflexión para ustedes, mis queridos hermanos. ¿No les parece interesante que es el mismo escenario de oscuridad que estamos viviendo nosotros? ¿No les parece que es el tiempo de pensar, ¿no será que así como en ese tiempo de oscuridad y de apostasía, en ese tiempo de la popularidad acérrima de muchos villanos, hoy por hoy también esté sucediendo como la antesala para la venida de Jesús? La iglesia tiene que entonces entender el tiempo en el que estamos viviendo.
y orar, orar, hermanos. La exhortación es, y la reflexión es esta: mantengámonos expectantes, no acomodaticios, no una iglesia que quiere gozar de lujos y de cosas que no, no eso, sino elementos que no son propios o no son verdaderamente los de la iglesia. Porque dice la Biblia que los que militan en este mundo, pues militan las cosas materiales, pues no militan las cosas de Dios. Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y yo creo que nos toca a nosotros orar. Orar, orar por lo que está sucediendo en nuestro país, en el mundo entero. ¿Qué les parece si tomamos este tiempo para hacerlo? Amén. Señor, te agradecemos por tu palabra. Siempre nos enseñas algo y yo quiero pedirte que tú muevas el corazón de cada uno de nosotros para no quedarnos solamente así, sino orar. Y procurar, Señor bendito, repasar. Pero solamente con el propósito de conocerte, mi Dios. Permite, Señor, que podamos, como iglesia, ver el tiempo en el que estamos viviendo y no acomodarnos en nuestra butaca, que claramente dice no estacionarse, viendo un espectáculo, siendo consumidores del ministerio, sino más bien ocuparnos con temor y temblor de buscar tu rostro, tu palabra, Señor. Esto solo sucede si solo si te amamos. El discípulo que comienza a desamorarse de Jesús, ya no le interesa buscar el rostro de Jesús. Pospone por circunstancias varias orar. Pospone constantemente congregarse. Pero, Señor, el llamado es que cada uno de nosotros busque tu rostro. Seamos sensibles, Señor bendito, a tu llamado, Señor, y no quedarnos, Señor bendito, solamente en el tiempo de las tinieblas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Pedimos por la salvación de nuestro país, pedimos por nuestros gobernantes, pedimos que tú tengas misericordia del mundo, Señor. Rogamos por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, trae tu salvación.